¿Quieres emular la Nintendo Switch en tu PC y jugar sin necesidad de tener la consola? Con el crecimiento de la emulación, muchos usuarios han encontrado formas de jugar títulos de Switch sin la consola. Pero, ¿cómo de seguro y legal es emular? ¿Qué herramientas existen y cuáles podrían no ser legales o infectar tu PC? En este vídeo vamos a investigar las mejores herramientas legales para emular la Nintendo Switch en tu PC. Repasaremos su historia y el impacto que ha tenido en el mundo de los videojuegos. Pero cuidado, porque algunos métodos pueden poner en peligro tu PC a la hora de emular juegos de Nintendo Switch. Quédate hasta el final porque vamos a analizar su funcionamiento, sus riesgos, las herramientas que vale la pena utilizar y cómo identificar riesgos que pueden infectar tu PC. ¡Let's go! La emulación no es algo nuevo, de hecho es algo que se remonta a los años 90. Cuando los primeros gamers empezaron a buscar formas de revivir clásicos en sus PCs, la idea básica era poder ejecutar videojuegos de consolas en ordenadores, utilizando software que replicara la función del hardware original. Con esto nacieron los primeros emuladores de consolas como NES, Super NES y Sega Genesis. ¿Pero por qué empezó todo esto? La emulación comenzó como una herramienta para preservar videojuegos antiguos que estaban desapareciendo, y con el tiempo se convirtió en una opción para revivir títulos retro en plataformas modernas. Los emuladores más famosos como ZSNES y EPSXE marcaron el inicio de este fenómeno en la década de los 2000. Nintendo ha sido una de las empresas más afectadas por la emulación, especialmente con consolas populares como Game Boy, NES, Super NES y ahora con la Nintendo Switch. Y no es de extrañar, los títulos de Nintendo son muy queridos y muchos jugadores buscan revivir o acceder a juegos que a veces son difíciles de conseguir. Grupos de desarrolladores independientes empezaron a desarrollar emuladores con el fin de preservar videojuegos antiguos y permitir que nuevas generaciones los disfruten. Pero sin embargo, no todo es legal, y Nintendo ha estado luchando contra la emulación desde el principio. Hoy en día los emuladores de Nintendo Switch más conocidos son Yuzu y Ryujinx. Yuzu es quizás el más avanzado y popular. Su principal ventaja es la capacidad de ejecutar muchos juegos de Nintendo Switch en PC con muy buena calidad gráfica. Sin embargo, su talón de Aquiles es que no siempre ofrece la mejor compatibilidad con todos los títulos. Además, requiere de que tu hardware sea potente, por lo que no es accesible para todo tipo de usuarios. Ryujinx, por otro lado, es un emulador que está un poco por detrás en términos de soporte para algunos juegos, pero su configuración es más sencilla y tiene un enfoque en ser accesible para una mayor cantidad de jugadores. Lo bueno que tenemos con la emulación a la hora de utilizarla es el acceso a esos títulos que por temas de negocio ya no se venden o tiene un precio poco accesible, como puede ser hoy en día con todo el tema de comprar videojuegos retro, que se ha vuelto una barbaridad los precios. Es fácil encontrar mejoras en la tasa de gráfica, mejoras en el rendimiento, en la carga de niveles. También, gracias a la emulación, se han creado mods y juegos nuevos a raíz de juegos antiguos que ya existían o de juegos que se han ido creando con la base de un juego antiguo, como pasa mucho con los juegos, por ejemplo, de Pokémon, los ROMs. Por contrario, el problema de la emulación es que requieres normalmente para temas de rendimiento un buen hardware que lo pueda ejecutar, y aparte muchos de los juegos por problemas de arquitectura no son compatibles con los emuladores. Pero todo lo que hay detrás de la emulación no siempre es color de rosas. A veces emuladores o páginas de descarga donde descargamos el emulador contienen software malicioso para infectar nuestro equipo, y todo lo que prometen de forma gratuita se convierte en un riesgo para tu PC. Algunas webs que distribuyen versiones de emuladores modificados insertan mineros de criptomonedas en los archivos o ejecutables que comprometen la seguridad de tu equipo. En otros casos puedes acabar con un troyano que roba tus datos personales o infecta todo tu sistema. Es fácil decirlo, yo creo que todos lo sabemos, pero hay que recalcar que siempre que descargues un emulador, tiene que ser un emulador en el que tú confíes, en que la comunidad confíe, haber revisado los foros que hablan de ese emulador y siempre descargarlo del foro de la página oficial, nunca de un terciario que se va a aprovechar metiéndote algún virus o bloatware o algo por el estilo, ¿vale? El siguiente tema es escamoso. Vamos a hablar de la parte gris
de los emuladores, los firmwares digitales. Muchos emuladores de Nintendo Switch requieren archivos llamados firmware o copias del sistema operativo de la consola, que generalmente deben extraerse de una consola original. Sin embargo, en internet circulan versiones pirateadas de estos archivos, lo que claramente entra en una zona ilegal. Usar un emulador no es necesariamente ilegal, pero utilizar estos firmware no autorizados sí que lo es. Los problemas legales llegan cuando descargas un firmware pirata o usas ROMs no comprobadas. Además, estas ROMs muchas veces vienen acompañadas de software malicioso que puede comprometer tu sistema o incluso robar tus credenciales. Al fin y al cabo, la emulación, todo lo que te vas a encontrar en internet es gente defendiéndola y hablando de que es legal. Pero el 99% de las personas que utilizan emulación tienen que utilizar un firmware y el acceso a este firmware es ilegal. Todo el firmware que tú utilizas para jugar Yuzu o que utilizas para jugar otro tipo de emuladores de consolas, ya sea de Nintendo o de PlayStation, va a ser ilegal. Esta parte es la que no es legal. Y por tanto, ¿cómo podría ser legal? Tú tendrías que coger tu consola y extraer de alguna manera ese firmware y utilizar con el firmware de tu consola en tu PC. De esta manera, al ser un producto que tú has comprado, sí que sería legal. Pero vamos, siendo sinceros, no hay nadie en el mundo que lo haga. Lo dicho, no hay nadie en el mundo que lo haga, quiero decir que a lo mejor el 1% de cada 100 que emulan Nintendo Switch en Yuzu, que como mucho haya uno, o de cada 1000, uno que utilice el firmware de su consola. Entonces, esta zona gris es donde entra la controversia de la emulación. Lo que tienes que tener claro es que tú, para poder usar la emulación, deberías tener el juego de tu primo que te lo deje, poder sacar ese ROM, coger la consola de tu tía abuela, la NES, decirle déjamela, sacar ese firmware y así jugar, ¿vale? Si lo haces de otra manera, que nunca te voy a apoyar, aunque vayas a jugar con un juego de Ubisoft, tienes que tener cuidado. Aquí te dejo algunos consejos claves para evitar riesgos al descargar emuladores o ROMs. Primero, descarga siempre desde la web oficial. Tanto Yuzu como Ryujinx tienen sitios web oficiales donde puedes obtener la versión más segura y actualizadas. Spoiler, Yuzu ya no se actualiza. Se la ha cargado Nintendo. Segundo, evita sitios sospechosos que comprometen emuladores milagrosos o herramientas no verificadas. Si un sitio está lleno de banners emergentes y anuncios dudosos, lo mejor es cerrar la ventana de inmediato. Tercero, verifica la reputación de los sitios de ROMs. Hay algunas plataformas que se han ganado una buena reputación en la comunidad de emulación. Lee reseñas o comentarios de otros usuarios antes de descargar. Número 4. Usa un buen antivirus. Aunque descargues de una fuente oficial, nunca está de más tener un software de antivirus actualizado que pueda detectar amenazas en tiempo real. Vale, en este punto, repasando estos 4 puntos que habéis visto, os voy a hablar de la página clave a la hora de tener que utilizar emulación o querer usarla, ¿vale? Es Core. Todo el mundo debería conocer la existencia de esta página. Es una base de datos con una lista de todos los emuladores, ¿vale? Vamos a verla. Tenemos esta página, que es la que os digo, que os pondré en la descripción. Y aquí tenemos todos los emuladores, todas las consolas y todos los emuladores. Si un emulador no está en esta lista, ni te lo descargues, ahórratelo. Pero si está en esta lista, ¿qué consolas tenemos? Vamos a ir a Nintendo Switch. Marcamos aquí, Super Nintendo Switch. Y como podéis ver, como una wiki cualquiera, se ve toda la información sobre Nintendo Switch y sus emuladores. Y en este caso el que nos interesa es Yuzu. Yuzu está ya ahora mismo desactivado porque básicamente Nintendo debe ser que les han dado ahí a los brasileños para que la quiten de actualizarla y no le den soporte ya, ¿vale? También tenemos Ryujinx, ¿vale? Y podemos ver suficiente información como para saber para qué plataforma funciona, la última versión, compatibilidad, licencia y el estatus está activado y si es recomendado, muy importante, ¿vale? ¿Cuáles se recomiendan hoy en día? Pues Ryujinx y Torzu, que es básicamente como Yuzu es de código abierto, ha salido Torzu o Suyu, Son Yuzu, todos estos son a raíz de cerrar Yuzu han salido, ¿vale? Nuevos emuladores. Lo dicho, cuando veas el vídeo, entras en esta página y decides qué emulador utilizar. Recomiendo a día de hoy Ryujinx. Yo he utilizado en pasado Yuzu, ahora no juego con emulación, pero cuando he tenido que emular
juegos, he utilizado Yuzu, ¿vale? Ahora mismo no sé cuál será el estado porque hace un montón que no entro. Bueno, un montón. 6 meses, ¿sabes? Pero es que justo la han chapado. Apuntaros la página, ¿vale? Decidme qué os ha parecido la página, guay. A mí me parece que es top. Finalmente, lo que podemos saber y pensar es que la emulación a día de hoy está en auge, pero se encuentra en una zona gris, sobre todo si hablamos de consolas modernas, como la puede ser la Nintendo Switch. Si por un lado es una herramienta espectacular para jugar esos juegos y esas consolas que ya tienes, aprovechando la calidad del hardware de tu PC, por otro lado da cabida a todo este tema de la piratería y de jugar a títulos de manera ilegal. Pero de temas de piratería ya hablamos en otro vídeo y no vamos a tocarlo. Por lo tanto, mi opinión personal es que la emulación debería seguir existiendo siempre. Me ha ayudado a jugar títulos de PlayStation 1 que era imposible acceder a ellos, como los Resident Evil o el Silent Hill, y que por otro lado jamás hubiera podido acceder a ellos. También ha ayudado a crear proyectos sin ánimo de lucro, como el Enchanted Edition del Silent Hill 2, que seguro que sin leyes sobre emulación permitiendo crear ese tipo de juegos, jamás podrían haberse realizado. Por otro lado, está claro y entiendo que las compañías no quieren que si sale el Zelda último, tú lo puedas tener a los 2 días en tu PC con 60 FPS descargándolo de manera ilegal. Hay un negocio detrás que es tal vez para lo que la emulación no debería existir, o por lo menos debería estar regulado de alguna manera todo el tema de la emulación. Las páginas que se lucran igual no deberían poder hacerlo. Ahora te pregunto yo a ti, ¿crees que la emulación es la salvación para los jugadores? Que puedan acceder a esos títulos que de otra manera no se podría, que puedan hacerse de inspiración para poder crear nuevos títulos, nuevos géneros. O por otro lado, ¿crees que la emulación es el enemigo oculto de la industria de los videojuegos? Guatemala.